Biotecnología mexicana. Parte 3. Siglo XX. De la Revolución al 2000. Capítulo 2. Álvaro Obregón, 1924. La industrialización de la panadería en México comenzó a destacar en los años 20, con la preponderancia del pan blanco en los expendios. También en 1920, en Alemania, se desarrolló el tanque Imhoff, nombre del ingeniero que instaló el primer biodigestor moderno. Consistía en un estanque hermético, el cual era alimentado con material fermentable para la obtención de biogás y el tratamiento de aguas residuales. Plutarco Elías Calles, 24-28. La reforma agraria se enfocó en la dotación y restitución de tierras a los pueblos, priorizando la creación de ejidos y el apoyo al sector agrícola a través de crédito y proyectos de irrigación. Sin embargo, la distribución de tierras se concentró en tierras no agrícolas, bosques, pastizales, entre otros, beneficiando más a grandes terratenientes que al campesinado. En 1925, en Ciudad de México, nace Grupo Modelo, una empresa fundamental para la economía mexicana, siendo el líder en la producción, distribución y venta de cerveza en el país. Su importancia se refleja en la generación de empleo, el impulso a la industria cervecera nacional. Se me había pasado el dato, pero Grupo Cuauhtémoc, con la creación de una fábrica de hielo y cerveza, que más adelante se convertiría en Grupo FEMSA, había nacido ya en 1890. Esto incluso antes del movimiento de independencia, impulsando además el crecimiento de industrias relacionadas como la vidriera y el empaque. También se fundaría el Banco de México en 1925, con su primer director, quien después fundaría el Partido Acción Nacional. Para este entonces existen en México 80 compañías petroleras productoras y 17 exportadoras, cuyo capital era integrado en un 91.5% anglo-norteamericanos. En Inglaterra, la penicilina fue descubierta por Alexander Fleming en 1928. De esto hablaremos a detalle un poco más adelante. En 1929 se funda el Partido Nacional Revolucionario PNR. Al paso de los años, se transformaría en el que ahora conocemos como el Partido Revolucionario Institucional, PRI, y que se mantendrían en el poder por 70 años. Plutarco Elías Calles promovería el mensaje que ahora México dejaría de ser gobernado por caudillos y lo deberían gobernar las instituciones. Promulgó un decreto para que un presidente pudiera reelegirse, específicamente para que Álvaro Obregón, que era caudillo, pudiera reelegirse. Sin embargo, aún ganando unas nuevas elecciones, Álvaro Obregón fue asesinado antes de tomar el poder. En 1926, tras la expedición de la Ley Calles, inicia la llamada Guerra Cristera. En este año se inventó la televisión. Maximato 1928-1934. Calles, el jefe máximo de la revolución. Es un periodo donde los presidentes eran dirigidos por el anterior presidente Plutarco Elías Calles. Calles había sido apodado el jefe máximo, de ahí el nombre de este periodo de la historia mexicana. En este periodo en México no hubo avances científicos significativos en el sentido de descubrimientos o innovaciones revolucionarias. Emilio Portes Gil, 1928-1930. Durante su presidencia interina de México, Emilio Portes Gil implementó la repartición de tierras a campesinos y la amnistía para los combatientes cristeros. También fortaleció las organizaciones campesinas y promovió la reconciliación religiosa. Pascual Ortiz Rubio, 1930-1932. Pascual Ortiz Rubio, en su breve mandato presidencial, reconoció a la Segunda República Española, que sería cuando España dejó de ser monarquía y terminó su guerra civil. México recibió un flujo considerable de inmigrantes españoles, particularmente durante el periodo post-guerra civil. Pascual expidió la primera Ley Federal del Trabajo, que fue publicada el 28 de agosto de 1931. Ratificó la libertad de cultos. Delimitó los territorios peninsulares, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, y amplió la red telefónica. En la década de 1930, el bioquímico sueco Arne Tiselius mejoró las técnicas de separación de moléculas, la electroforesis de fase móvil, un paso antes de la electroforesis en gel. Esta técnica permitía separar proteínas, ADN y ARN, estableciendo escalones para el nacimiento de la biología molecular. El aparato Tiselius consistía en una celda en forma de U, con electrodos en cada extremo. Tiselius utilizó este aparato para identificar las diferentes fracciones de proteínas en el suero sanguíneo, y por este trabajo recibió el Premio Nobel de Química en 1948. Abelardo L. Rodríguez, 1932-1934. Con Abelardo Rodríguez se decretó una reforma antirreeleccionista, se creó el Banco Hipotecario y de Obras Públicas, o Ibanobras, y la Fundación de Nacional Financiera. También estableció el Consejo Económico Nacional y creó el Departamento de Trabajo, además de impulsar leyes contra los monopolios y la Ley de Beneficencia Privada. Se tiene registros que durante el periodo de la prohibición en EU, o también nombrada Ley Seca, Abelardo Rodríguez concedió permisos para que se establecieran negocios de esta índole en el norte del país, teniendo asociaciones con personajes como lo fueran Lucky Luciano, Al Capone y Meyer Lansky. Con la expedición del Código Agrario de México, se reinició el reparto agrario y permitió que se organizara la Confederación Campesina Mexicana. Promovió que en los ejidos fueran los individuos los dueños de la tierra y no las comunidades. A pesar de las crisis económicas y sociales, realizó algunas obras públicas como el Palacio de Bellas Artes y el monumento a Álvaro Obregón, así como una presa en Aguascalientes y un mercado en el Distrito Federal que llevan su nombre, Lázaro Cárdenas del Río, 1934-1940.
Una vez más, Plutarco Elías Calles pondría en el poder a alguien seleccionado por él, a un caudillo de la revolución. Sin embargo, Lázaro Cárdenas impondría sus ideales. Impulsó varios avances científicos y tecnológicos como la fundación del Instituto Politécnico Nacional, IPN, en 1936, la creación del Centro Nacional de Investigación Científica, CNIC, así como la promoción de la investigación en diferentes áreas como la agrícola y la alimentaria. Estos esfuerzos sentaron las bases para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México. También el gobierno de Cárdenas acogió a científicos y académicos españoles que huían de la Guerra Civil Española, lo que enriqueció la comunidad científica mexicana con nuevos conocimientos y perspectivas. En Francia, de 1934 a 1939, Roger Jean Gauthier, Pierre Novecourt y Philip White pudieron establecer las bases del cultivo de tejidos vegetales. Gracias al descubrimiento de reguladores de crecimiento, se pudieron obtener los primeros cultivos permanentes de callos, masas indiferenciadas de células de zanahoria y tabaco. En 1935, Andrei Nikolaevich Belozersky, un biólogo y bioquímico, uno de los pioneros de los estudios de biología molecular en la Unión Soviética, logró aislar ADN en forma pura por primera vez. Este señor también obtuvo la primera evidencia de la existencia del ARNM y sentó las bases de la genotecnia, que ese es el estudio y manipulación del ADN para mejorar características de plantas, animales y microorganismos. La expropiación petrolera, un evento clave en la historia de México, ocurrió el 18 de marzo de 1938. El presidente Lázaro Cárdenas del Río decretó la nacionalización de la industria petrolera del país, afectó a 17 compañías extranjeras, marcó el inicio de la soberanía energética mexicana, dando al gobierno control total sobre la producción y comercialización del petróleo. En 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial. Hubo significativos desarrollos tecnológicos, especialmente en áreas como la comunicación, la medicina y la defensa militar. Algunos avances notables incluyen el radar, la bomba atómica, las computadoras electrónicas y la mejora de aviones y otros vehículos militares. Se desarrolló la vacuna contra la fiebre amarilla en 1939 y la primera vacuna efectiva contra la gripe en 1945. Además, se intensificó el uso de la vacuna BCG contra la tuberculosis y la penicilina. ¿La penicilina? A todos nos dicen en la primaria que el británico Alexander Fleming, después de unas vacaciones en el St. Mary's Hospital de Londres, descubrió la penicilina al ver un hongo impidiendo el crecimiento de una bacteria en una caja Petri. Para tratar las infecciones bacterianas en los soldados heridos, hubo más trabajo que solo identificar la especie y publicar sus resultados. Howard Florey y Ernst Chain, en la Universidad de Oxford, Inglaterra, y colaborando con Estados Unidos, desarrollaron métodos para producir penicilina a gran escala. Florey y Chain también fueron quienes llevaron a cabo la investigación necesaria para demostrar su efectividad y seguridad como medicamento. Imagina que, al principio, las pruebas clínicas les indicaron que necesitaban como mínimo 2000 L de filtrado para tratar a un solo paciente. Debido a la guerra, el gobierno de Gran Bretaña no pudo proporcionar el apoyo económico que necesitaban, así que Florey y Hitley viajaron a los Estados Unidos en busca de financiamiento. La labor transcontinental inició con una visita a Alan Gregg, científico de la Fundación Rockefeller, en 1941 cuando entró al conflicto bélico. El gobierno de los Estados Unidos, a través del Laboratorio de Investigación Agrícola de la Región Norte, NRL, acordó con Florey el inicio de algunas pruebas de producción de penicilina en equipos de fermentaciones industriales. 4 empresas mostraron un serio interés en producir penicilina: Merck & Company, E.R. Squibb & Sons, Charles Pfizer & Company y Lederle Laboratories. El gobierno estadounidense impulsó la colaboración de más de 50 instituciones, compañías farmacéuticas, hospitales y universidades para profundizar en la investigación, mejoramiento y producción de la sustancia. El Laboratorio de Investigación Agrícola de la Región Norte se encargaría de los ensayos de producción en los fermentadores de Illinois. En 1943, derivado del trabajo invertido por Norman Hitley y Andrew J. Moyer, se lograron producir 200,000 millones de unidades del antibiótico. La producción de penicilina se multiplicó por 800 en un periodo de 5 años, pasando de unos 1,000 litros a unos 650,000 millones de unidades mensuales para agosto de 1945. Continuará y comparte en la producción de Cereblox y Adimensional.